Bien, pasamos al próximo. Una caja dice de 4 kilogramos de masa, una caja de 4 kilogramos de masa con rapidez de 2 metros por segundo resbala sobre una superficie horizontal en contra de una fuerza de rozamiento de 8 newtons hasta detenerse. Determine la distancia que recorre la caja y también el coeficiente de rozamiento entre las superficies de la caja y el piso. Ya, entonces esa caja ha sido lanzada. De alguna manera aparece la caja en escena, la han lanzado a la caja con una rapidez de 2 metros por segundo. O sea, no hay fuerza que la mantiene empujando, solamente ha sido lanzada. Por eso dice resbala, ¿no? Entonces, el piso y la caja, ¿no? Entonces, su velocidad inicial es 2 metros por segundo. Su masa es 4 kilogramos. Dice que va a recorrer una cierta distancia hasta que se detiene. Entonces, por aquí, la caja se detuvo. Velocidad final, 0. Hasta aquí llegó la caja. Habrá que calcular esta distancia. Ahora, ese es un movimiento desacelerado. O sea, la aceleración va en contra. Bien, ahora vamos a hacerle el diagrama de cuerpo libre y ahí cambiamos de color el lápiz, ¿no? La fuerza siempre la graficamos con otro color para que destaque. Si tiene 4 kilogramos, entonces peso, masa por gravedad. Esto sería el peso, masa por gravedad. La fuerza normal de abajo hacia arriba y la fuerza de fricción cinética, así es, está actuando en contra. Esta es la que produce la aceleración. ¿Se dan cuenta? No hay más fuerzas horizontales. La han lanzado, la han impulsado. Esto es como en el penal, que alguien le da un puntapié a la pelota y la pelota luego por inercia se dirige al arco. Este cuerpo ha sido lanzado y por inercia sigue moviéndose, pero la fricción comienza a desacelerarlo hasta que se detiene. Esta fricción vale 8 newtons. Entonces comenzamos con el cálculo. ¿Ya? ¿Qué necesitamos para hallar la distancia del coeficiente mu? A ver, veamos. ¿Cuál podríamos hallar primero? Así es. Ya, vamos a aplicar primero la ley de Newton para sacar la aceleración. Con eso sacamos la distancia. Mejor que se hace. Entonces, segunda ley de Newton, ¿correcto? ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Que la fuerza resultante es igual a la sumatoria de todas las fuerzas y esto es masa por aceleración. Aunque la ecuación es vectorial, la vamos a usar nosotros en módulo nada más. La fuerza resultante es esta fricción. La fricción es la fuerza resultante. Es masa por aceleración. Esa fricción tiene la magnitud 8. La masa es 4 kilogramos y la aceleración va a salir entonces 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, la aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado. La aceleración, 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Hasta ahí se ve? ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Se ve la pizarra? Sí, ¿no? Ya, perfecto. Seguimos entonces. Ya tengo la aceleración, entonces ya puedo calcular todo, ¿de acuerdo? Es un MRV, agarro la ecuación del MRV. Quiero calcular la distancia, ¿qué ecuación del MRV me conviene?
la que tenga aceleración, la que tenga distancia. ¿Correcto? MRV, esta ecuación. B final al cuadrado, B inicial al cuadrado, menos 2 veces aceleración por distancia. La velocidad final es 0, la velocidad inicial es 2, la aceleración también me ha salido 2, y con tu ayuda vamos a sacar la distancia. Simplificando, esa distancia será ¿cuánto? 1 metro. Ya está. Ya tenemos esa distancia. Ahora, ¿cómo sacamos el coeficiente mu? La ley de Coulomb. La ley de Coulomb. Esa es la ley de Coulomb, fuerza de rozamiento igual coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Ya sabes que esta fuerza normal igual al peso. ¿De acuerdo? Bueno, acá no me dice gravedad 10, voy a tener que usar gravedad 10, no me queda otra. Entonces, coeficiente mu, entonces el peso será igual a 40. Y de ahí sacamos, ¿no? El coeficiente mu, ¿de acuerdo? 0,2. Ahora te voy a dar una nota para que tú la uses, ¿ya? Esta es una propiedad que siempre se cumple. Cada vez que un cuerpo resbala de esa manera, se cumple esta propiedad, que la aceleración es mu por gravedad, que la aceleración es mu por gravedad, ¿ya? No lo olvides. Por ejemplo, ¿cuánto vale mu? 0,2. ¿Cuánto es la gravedad? 10. ¿Cuánto es la aceleración? 2. Te puede servir de mucho en estos problemas. ¿De acuerdo? La aceleración es igual a mu por gravedad cuando el cuerpo ha sido lanzado y va frenando hasta que finalmente se detiene. ¿Comprendido? Ya, capturamos la imagen y seguimos avanzando. Bien, seguimos avanzando, ¿correcto? Ya, muy bien. Calcular cuántos grados Celsius se elevará la temperatura de 100 litros de agua líquida por acción de calor de combustión de 0,418 kilogramos de carbón mineral si el calor de combustión del carbón mineral es 36 megajoule por kilogramo y se aprovecha en su totalidad. Estos problemas usualmente te confunden en las unidades, ¿de acuerdo? Trata de no confundirte en las unidades. Veamos. A ver. Cuando tú quieres calcular cambios de temperatura, calor ganado, ¿no? Entonces, vas a tener que usar la ecuación de la calorimetría. Calor sensible, lo llaman algunos. Entonces, en la calorimetría existe la expresión para el calor sensible. ¿Qué es eso? Es el calor que gana el cuerpo, pero que no produce en él cambio de temperatura. Es la masa por el calor específico y el cambio de temperatura, que de frente lo colocamos como delta de T. El cambio de temperatura es pues final menos inicial. Entonces, usualmente Q debe ir en calorías. O sea, usualmente Q debe ir en calorías, M en gramos, así. O sea, usualmente, vamos a colocar acá, Q debería ir en calorías. Entonces, la masa debe ir en gramos y el calor específico debe ir en calorías por gramo, grados Celsius. Y el delta de T en Celsius. Pero otras veces Q debe ir en kilocalorías, entonces la masa debe ir en gramos, entonces el calor específico debe estar en kilocalorías por kilogramo, grados centígrados, y el delta de T en grados centígrados.
Bien, entonces, pero en este problema, la masa de agua me la dan, no me dan la masa de agua. En este problema no me dan el calor, me dan el calor de combustión. Entonces, ese es un concepto un poquito adicional que tienes que manejar. ¿Ya? Entonces, esto por aquí como una observación y por acá otra, ¿ya? Por acá otra. Debido a la densidad del agua, escúchame bien, ¿ah? Debido a la densidad del agua, la densidad del agua es 1 kilogramo por litro, 1 litro de agua tiene 1 kilogramo en masa. Entonces, si acá me dicen que son 100 litros de agua, ojo, ¿ah? Si me dice que son 100 litros de agua, entonces la masa será 100 kilogramos. Ajá, en este problema la masa está en kilogramos. Entonces, si la masa está en kilogramos, esto va a tener que estar en kilocalorías. Y el calor específico va a tener que estar también en kilocalorías, porque la masa está en kilogramos. Pero veamos, acá el combustible. Esto se llama calor de combustión. ¿Qué es eso, profesor? No te están dando directamente la cantidad de calor, solo te están dando una característica del combustible. Así es, el calor de combustión. ¿Cuál es el calor de combustión? 36 megajoules por kilogramos. Y te dice que se va a consumir 0,418 kilogramos de carbón mineral. En otras palabras, la cantidad de calor tú la tienes que hallar multiplicando la masa del mineral, así es, por su calor de combustión. Entonces, ¿cuál es la masa del mineral? 0,418 kilogramos. Eso lo vas a multiplicar por el calor de combustión. ¿Cuánto es? 36 megajoules por kilogramo. ¡Wow! Entonces, los kilogramos se van y nos va a quedar solamente en megajoule. Megajoule es 1 millón de joule por si acaso. ¿Ya? Entonces, ojito, ojito. 0,418 kilogramos por 36 megajoules por kilogramo, los kilogramos se van y nos queda esta belleza en megajoules. Entonces ahora la cosa se sigue complicando. ¿Por qué? Porque yo tengo la masa en kilogramos, acá está la masa en kilogramos, 100 kilogramos. Y necesito el calor en kilocalorías. Así es. Pero el problema me está dando el calor en megajoules. Y mega es 1 millón. Entonces, ese millón es 1000 por 1000. Entonces, voy a agarrar de ese millón 1000 y lo voy a multiplicar por 0,418. Me va a salir 418 por 36 kilojoules. O sea, esta cantidad de calor no está en kilocalorías, está en kilojoules. El calor específico del agua lo voy a colocar en 1 kilocaloría por kilogramo grados Celsius. Ajá. Y el delta de T me va a salir en grados Celsius. Entonces los kilogramos se van a ir. El que está estropeando todo ahorita es esta unidad, kilojoule. Entonces, ¿qué hay que hacer? Acá recuerda, por favor, la equivalencia de calorías y joule, ¿ya? Una caloría es aproximadamente 4,18 joules. Y si lo multiplico por 1000, una kilocaloría es aproximadamente 4,18 kilojoules. Entonces, lo más sabio, lo más salomónico será reemplazar acá en el calor específico, donde dice una caloría, 4,18 kilojoules. Entonces, finalmente, esto quedará así. 4,18 por 36 kilojoules, ahí está, igual a 100 kilogramos. Y aquí hago el cambiazo. Una caloría es 4,18 kilojoules. Ahí lo tienes. Debajo está
kilogramo por grado Celsius, y aquí está el cambio de temperatura. Ahora sí, cambiamos el color para simplificar y la respuesta ya sale inmediatamente. A ver, fíjate bien, primero simplifiquemos las unidades. Kilogramos con kilogramos se van. Kilojoule con kilojoule se van. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 418 por 36, 418 por 36, y en el otro lado me va a quedar 100 por 4,18. ¿Cuánto es 100 por 4,18? ¿Ya te has dado cuenta? Claro, 418 por delta de T. Finalmente, los 418 se van y la respuesta será 36 grados Celsius. Ya, vamos entonces a indicar acá nuevamente la solución del procedimiento. Cuando usted usa esta expresión, usualmente se usa calor en calorías, masa en gramos, calor específico, calorías, gramo por grado Celsius en grados Celsius. Pero el que ha puesto el problema ha hecho todo un campo de unidades. Entonces, la otra opción es usar el calor en kilocalorías, la masa en kilogramos, el calor específico en kilocalorías por kilogramo grados Celsius, y esto en grados Celsius. Entonces, te dan 100 litros de agua, esto es solo para el agua, 1 litro de agua, 1 kilogramo, solo para el agua. 100 litros será masa de 100 kilogramos. Ya tengo que esta masa es 100 kilogramos. Calor de combustión, o sea, cuando el combustible, de acuerdo, que en este caso es un mineral, combustiona, va a liberar 36 megajoules de energía por kilogramo. Entonces, su producto me da la cantidad de calor que libera, pero me sale 418 por 36 kilojoules, lo pongo acá. Entonces, ¿qué es lo que finalmente decide la solución del problema? Cambiar esta unidad. El calor específico del agua es 1 kilocaloría por kilogramo grado Celsius, 1 caloría 4,18 joules, 1000 calorías 4,18 kilojoules. Lo reemplazo ahí y luego toditito se simplifica y me quedo 36 grados Celsius. Cuidado con ese tipo de problemas que son así, ¿de acuerdo? Medio complicados solo con las unidades. Bien, espero que lo hayas comprendido. ¿Correcto? ¿Sí? Ya, pasamos al siguiente caso. Un automóvil que viaja hacia el norte a 72 kilómetros por hora, calcular la velocidad del móvil después de 5 segundos si de modo repentino experimenta una aceleración constante de 2 metros por segundo al cuadrado dirigido hacia el sur. Bueno, del enunciado nos damos cuenta de algo, ¿no? Si este móvil se dirigía hacia el norte con una rapidez de 72 kilómetros por hora, ya, vamos a convertir primero esa rapidez de kilómetros por hora a metros por segundo. Eso es lo primero, ¿ya? Entonces, la velocidad inicial de 72 kilómetros por hora lo llevamos a metros por segundo. Factor de conversión, 5,18 avos. Esto resultará 20 metros por segundo. Ahora sí, el problema se reduce a un MRV desacelerado. Claro, esto se está dirigiendo hacia el norte. Y de pronto la aceleración va hacia el sur, desaceleramos. Entonces, ¿cuál será su rapidez después de 5 segundos? Velocidad final, velocidad inicial, menos porque desacelera, aceleración por tiempo. Bien, la velocidad inicial es 20 hacia el norte, menos 2 por 5, entonces va a quedar 10. Pero todavía se dirige hacia dónde? Hacia el norte. ¿En qué momento deja de dirigirse hacia el norte? Pasados 5 segundos más, la velocidad final va a salir 0, o sea, 10 segundos. Después de 10 segundos, ya no va a ir hacia el norte, sino va a volver hacia el sur. Porque por algún motivo tiene una aceleración hacia atrás. Puede ser un ventarrón, puede ser
cualquier efecto ambiental. ¿Entendió? ¿Correcto? ¿Quedó claro? Ya. Seguimos entonces. Para un auto que realiza un viaje durante 85 minutos recorriendo 50 kilómetros al este y luego 120 kilómetros al norte, determine los valores de la rapidez media y la velocidad media para el auto. ¿Bien? Entonces, veamos qué es lo que tenemos. Solución. Ahí está. Este móvil primero se va hacia el este. Y luego se va hacia el norte. $50 kilómetros y acá es 120 kilómetros. Entonces, se ha desplazado en realidad esto. O sea, tanto 50 como 120 son desplazamientos parciales. Su desplazamiento efectivo es este. Ya está. Y por triángulos notables, este desplazamiento efectivo se observa que es equivalente a 130 kilómetros. ¿Ahora sí? Entonces dicen, determinar la rapidez media. Y la rapidez media es un escalar. ¿Cómo se halla la rapidez media? Simplemente vas a dividir la distancia que ha recorrido entre el tiempo empleado. Eso. ¿De acuerdo? Lo podemos denotar así, ¿no? BP. Rapidez media, algunos le llaman promedio. Recorrió, la distancia es primero 50, luego 120. Todo esto en kilómetros. Y el tiempo empleado ha sido 85 minutos. Evidentemente así no me va a servir. Entonces esto será 120 por 1000 metros, ahora sí. Y debajo será pues 85 por 60 segundos. Ya está. Más abajo hallamos la velocidad media. Esto es una cantidad vectorial, pero acá nos piden el módulo. Esto es su desplazamiento entre el tiempo empleado. Módulo del desplazamiento sería entre el tiempo empleado. Esto será BM módulo. ¿Cuánto es? 130 por 1000 metros. Eso es el desplazamiento. Y el tiempo empleado, 85 por 60. ¿Está? Esa sería la respuesta. Esto de acá debe salir aproximadamente 33,3 metros por segundo. Esta que es 33,3 metros por segundo. Y esto de acá debe salir 25,5 metros por segundo. ¿Lo verifican? ¿Ya? Esa. ¿Preguntas ahí? Ya seguimos. Dice, según los vectores de la figura, acá tienes varios vectores,
Acá tienes. Acá está el vector A, acá está el vector C, aquí está el vector B. Dice, determina el vector S, el cual está dado por vector A menos vector B más vector C. Entonces, siempre que vemos un menos, el menos puede generar confusiones. Entonces, hay que tener cuidado con el menos. Vamos a hacer lo siguiente. Esta operación la podemos escribir así. Vector A más menos B más C. Y es más, si hacemos un cambio de variable, al vector menos B lo llamamos D. Ahí está. Entonces, ya lo hemos transformado a una suma. Qué bonito. Y una suma se llama resultante. ¿Pero qué vectores tengo que sumar? A, C y D. Pero profesor, D no tengo de problema. No, pues yo he llamado D al opuesto de B, porque acá dice menos B. ¿Y cuál es el opuesto de B? Un vector idéntico a B, pero de dirección contraria. O sea, el vector opuesto de B sería exactamente así. Mide casi lo mismo que B, pero va en contra. Ahí está. Este sería. Este sería el vector opuesto de B. Al cual le estoy llamando, ¿cómo lo estoy llamando? Vector D. Ya está. Ahora sí. Entonces voy a sumar esos tres vectores y voy a sacar la resultante, pues, los tres vectores. Entonces digo, a ver, según la teoría de vectores unitarios, en este eje X tengo el vector unitario Y y en este eje Y tengo el vector unitario J. A ver si me entiendes. Vector A, vector D y vector C. ¿Cuál es el más fácil de hallar? C, pues. C es vertical y mide 3 unidades. ¿De acuerdo? Allá. Creo que acá han puesto mal la escala. Acá no ha salido tan bien, pero cada rectangulito mide 2, me parece. Sí, 2. 2, 4, 6. Así es. Entonces, acá no salió tan bien, pero C mide entonces 6. O sea, no tiene nada en el eje X, pero mide 6J. Ahora vámonos con el vector menos D. Menos D tiene para abajo 6 y para la derecha 2. O sea, sería para la derecha 2i, muy bien, y para abajo 6J. ¿Está viendo? Y finalmente A. A tiene para la derecha 6. Así es. Y para abajo tiene 8. Ahí están los vectores. Vamos a indicarlos nuevamente para que usted los pueda ver, ¿ya? Acá. Lo hacemos así. Miren. Para el vector D, él está metido en ese triangulito, que lo estamos sombreando. En realidad, D es exactamente el opuesto de B, o sea, está montado sobre el vector B. ¿No? Ahí. Entonces, D tiene para abajo 6 y para la derecha 2. Y A está trabajando en este triángulo. ¿En cuál? También lo estoy sombreando. A tiene dos componentes por el método del polígono. Para la derecha, 6 y para abajo, 8. Entonces, como usted quiere sumar los vectores, los suma. Ahí la suma
de A más D más C. Entonces, sumando te va a salir 8i y acá te debe salir menos 8j. ¿Cómo se saca el módulo de ese vector? Se aplica Pitágoras con las dos componentes. No interesa el signo negativo, porque el signo negativo solamente implica arriba y abajo. Respuesta, 8 raíz de 2. ¿Entendiste la solución? O sea, para el vector A vamos a sombrear bien su triángulo y vamos a indicar sus componentes. Ahí. Entonces el vector A es la hipotenusa de ese triángulo. Estamos sombreando por acá. Y tiene pues componente horizontal 6 y tiene componente vertical 8, según los lados que nos da el problema, ¿no? Ahí está. Este es el vector A. Y el vector D es el opuesto del vector B. Es idéntico al vector D, solo que va en dirección contraria. Entonces, lo que quisiéramos dibujar acá en la figura, pues sería así. Viene por acá y es contrario al vector. Vamos a dibujarlo mejor exactamente encima del vector B y nos evitamos de problemas. ¿Encima? Sí, encima. Entonces, el vector B va para arriba, su opuesto, el vector D, viene para abajo. Ahí está. Ese es el vector D. ¿Ve? Está en la hipotenusa de ese triángulo que hemos sombreado de verde. ¿Y cuáles son sus dos componentes? A eso ya es teoría de vectores, pues, ¿no? Cuando ustedes componen el vector D, dice, me voy de arriba para abajo, primera componente del vector D, y luego me voy de abajo para la derecha, segunda componente. Y cuando descompone el vector A se va primero para la derecha y luego se va para abajo. Esa sería la forma más sencilla de ver cómo sacamos las dos componentes. Ahí está. ¿Ya? Entonces la respuesta sería 8 raíz de 2 y ahí tienen las componentes. Bien, seguimos entonces, seguimos trabajando. Un automóvil realiza dos desplazamientos seguidos. Durante el primer desplazamiento, 130 kilómetros en dirección 22,6 grados hacia el este, y en su segundo desplazamiento recorre 120 kilómetros en dirección oeste. Determina el desplazamiento total que realiza desde su partida. Bien, acá, otra vez, problemas de vectores. Estos son problemas que han venido en la universidad, ¿no? O sea, así viene. Acá hay un detalle, ¿verdad? Dice, primero en dirección norte 22 grados este. ¿Qué dirección es esa, profesor? Ahorita te explico. Este, norte, oeste. Entonces, primero se va, dice, norte 26 grados al este. Así es. Entonces, según las matemáticas, la dirección en que sigue es esta. Norte
22,6 grados hacia el este. Y esto vale 130 kilómetros. Así es. Así es. Y luego 120 kilómetros al oeste. Ahí está. A mí me parece que ese es el famoso triángulo, ¿no? Claro, acá ¿cuánto es? 50, ¿no? Entonces la respuesta será 50 kilómetros hacia el norte. Al menos esa es la intención del que coloca el problema. Pero es bien raro en física usar ángulos complicados. No sé por qué lo hace así. Ujú. Aparte, esta dirección de rumbos es más trigonométrico que físico. Debo entender que él ha colocado acá 22 grados y que por alternos internos viene acá. Ya está. Esa es la respuesta. Esa ha sido la intención del que ha puesto este problema. Usar ese triángulo notable. Claro que si el alumno no se da cuenta, lo complica la vida, ¿no? Porque no es un ángulo fácil. ¿Lo conocían ustedes? ¿Conocían ese ángulo? Agarre su calculadora y con una calculadora científica puede usted sacar el ángulo. Pregúntele a su profe de trigonometría entonces, o al de geometría, ¿no? ¿Cuánto vale el ángulo acá? En el triángulo 5, 12, 13. Recuerde que a menor lado, menor ángulo, a mayor lado, mayor ángulo. Bien, seguimos. Así viene, ¿eh? Pues se pregunta de examen 2018-2. A ver acá. En el circuito eléctrico de la figura, la corriente eléctrica en la resistencia es de 2 ohms, vale 10 amperes. Calcular la corriente eléctrica en la resistencia de 5 ohms. Ya. ¿Cómo se resuelve esto? Son dos resistencias en paralelo. Ahí existe una propiedad de las resistencias en paralelo. Esta corriente se llega a este nodo, así se le dice nodo, y se divide en dos partes. Esta es la intensidad 1, esta es la intensidad 2. A esto de acá llamaremos resistencia 1, a esto de acá llamaremos resistencia 2. Entonces colocamos acá, son dos resistencias en paralelo. Ya, esas resistencias tienen una propiedad. ¿Cuáles son? Voltaje del primero igual a voltaje del segundo. Lo escribo. Cuando están en paralelo, los voltajes son iguales. De acuerdo a la ley de Ohm, el voltaje es igual a la intensidad de la corriente por la resistencia. Entonces, esto será intensidad 1 por resistencia 1
intensidad 2 por resistencia 2. Ahora sí, vamos a reemplazar. Dice que por la resistencia 2, la intensidad vale 10 amperes. Entonces será 10 amperes por 2 ohms. Y acá será debajo la intensidad 2 por 5 amperes. ¿Entendido? Entonces la respuesta será 4 amperes. Ya está. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Es una propiedad de las resistencias en paralelo. ¿Se entendió? Muy bien, gracias, yo Uriarte, muchas gracias. Seguimos entonces. Si la resistencia eléctrica de cierto conductor es 8 ohms, determine el valor de la resistencia eléctrica de otro conductor del mismo material que tiene el doble de área transversal y el triple de longitud. Allá, en este caso, a los conductores los representamos como cilindros. ¿Ya? En este caso, a los conductores los representamos como cilindros. Bien, entonces tenemos acá lo siguiente. Observa bien. Solución. ¿Ya? Bien, entonces nosotros sabemos que según el modelo del conductor cilíndrico, resistividad ρ, longitud L y área de sección recta A, bajo este modelo, entonces su resistencia es la resistividad, longitud, área. Y en este caso dice que vale 8 ohms. Entonces, de acuerdo al dato, hay otro conductor. Así es. Otro conductor del mismo material, que tiene doble de área transversal y triple de longitud. Entonces es diferente al primero, ¿no? Mismo material significa el mismo ρ. Triple de longitud, 3L. Doble de área transversal significa que aquel es más grueso. Este es 2A. Entonces, a su resistencia la vamos a llamar R' y vamos a usar la misma ley. Resistividad por la nueva longitud. Usa paréntesis, por favor, para no te confundas, entre la nueva área. Y vas a sacar el coeficiente numérico primero. O sea, acá colocas 3 medios. Y acá ya colocas la letra, ¿no? Resistividad, longitud, entre área. Y vas a usar lo que enseña el profe de álgebra. ρLA es una expresión que vale 8. Entonces la resistencia prima nos está resultando 3 medios de ¿quién? De 8. Entonces respuesta 12 ohms. Eso es todo. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Muy bien. Estamos comparando lo que ha ocurrido. Un conductor inicial con otro conductor final.
Como son del mismo material, ρ es el mismo para ellos. Cada uno tiene su propia longitud y su propio grosor. ¿Se entiende la idea? Bien. Gracias, Joy. El cuerpo de 10 kilogramos, inicialmente en reposo, se encuentra en la posición A y es jalado por medio de una cuerda que le aplica una fuerza constante de 16 newtons y logra desplazarlo hasta la posición B por la pista horizontal lisa. ¿Cuál es la rapidez del cuerpo en el punto B? Bueno, la figura ya está ahí, así que no hay necesidad de hacer otra figura. Entonces, vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Fuerza resultante, masa por aceleración. No hay fricción, el piso es liso, entonces esta es la única fuerza que actúa. Esta fuerza tiene la magnitud de 16 newton. Este objeto tiene la masa de 10 kilogramos. Este objeto inicialmente estaba en reposo. Bien, la fuerza resultante es 16, la masa es 10, entonces por despeje sacamos la aceleración de 1,6 metros por segundo al cuadrado. Ahora, ya tenemos la aceleración, tenemos la distancia que ha recorrido, entonces esto es mRV. Queremos la velocidad final, tenemos la distancia, entonces una vez más vamos a usar la ecuación de los cuadrados. Dice que al principio estaba en reposo, así que este término es 0. Pues la velocidad final será 2 veces la aceleración, ¿de acuerdo? 1,6 por la distancia 5. Saca la raíz cuadrada, exacto te va a quedar 4. ¿Está claro? Muy bien. Ahí miren. Primero hay que leer para entender, ¿no? Un cuerpo de 10 kilogramos está inicialmente en reposo, es jalado por una fuerza horizontal 16, logrando llevarlo hasta B. Mira la figura, recorrió, o sea, hay un montón de datos. Velocidad inicial 0, masa 10 kilogramos, fuerza 16 newtons, distancia 5 metros. Sigue con la lectura, no hay fricción, piso liso. Entonces se aplicó la segunda ley, fuerza resultante, masa por aceleración. Solo hay una fuerza que jala, ella es la resultante, entonces aceleración 1,6. Luego pienso y escojo qué ecuación del MRV. Hay 4. Esta es la que me conviene. ¿Por qué? Porque ahí están los datos. Velocidad inicial 0, aceleración, distancia. Significando 4 metros por segundo. ¿Correcto? ¿Ya? No conviene meterse con ecuaciones que tengan el tiempo. No lo conocemos, no lo queremos hallar tampoco. Bien, seguimos entonces.